también para terminar la tesis, si Dios quiere este año, ya le damos fin. Así que, bueno, eso más o menos para comentarles un poquito de mí. Bueno, como verán, estoy en el trabajo. Este es el servicio de micro. Así que bueno, yo lo más probable es que apague la cámara porque por ahí mis compañeros tienen que pasar a sembrar alguna cosa o a buscar algo, así que para que no sea incómodo, voy a apagar la cámara cuando empiece la presentación. Hola Mari, ¿cómo va? ¿Todo bien? Así que, bueno, van a ver algunos teóricos conmigo, y la próxima clase también. Lo más probable es que usemos el mismo link. Yo la verdad que no estoy muy actualizada con el tema de Meet, así que no sé cómo guardarlo. Si alguien sabe me lo puede decir, no hay ningún problema. Así que bueno, eso. En caso de que cambie la dirección o lo que fuere, yo le voy a estar comunicando al profe Laino para que les pase el link la próxima clase. Bueno, esperamos 2 minutitos más y largamos. Volví de nuevo. Bueno, y ustedes ya están en quinto año. Bueno, eso ya es muy lindo porque ya estamos todos próximos a ser colegas. Así que hay que estudiar mucho para el final de carrera. ¿Y cómo se sienten con el tema de las clases virtuales? ¿Les gusta que los teóricos sean virtuales o les gustaría que sean presenciales, por ejemplo? ¿O les queda más cómodo que el teórico sea virtual? ¿Qué opinan al respecto? Me gustaría saber. Por una parte, virtual creo que es mejor, pero por el otro, el internet acá no es muy bueno. Entonces es como que por ahí se corta y no podemos entrar y ya pasó el horario para entrar y pues. ¿El internet no tenemos... ¿El internet de dónde? ¿De la universidad? De La Rioja. Ah, en general. Bien, bueno. Sí. Pero lo bueno, acá se puede grabar la clase por esta aplicación. En teoría sí, pero creo que tiene que ser como un usuario que esté autorizado por la universidad, un usuario pago o algo así. No entiendo muy bien eso. Ah, ok, bueno. Yo tampoco no tengo mucha... No sé mucho del tema tampoco. Bueno, chicos, vamos a alargar con la presentación, como les digo, como tiene el laboratorio. ¿Les molesta que tenga la cámara apagada? Yo porque me da cosa porque cruzan por acá, por eso y me pone un poco incómoda a mí, por eso. Bueno. No, profe, no se da problema. No, profe, cualquier cosa, bueno, gracias. Cualquier cosa, mientras yo estoy explicando, si hay algo que no se entendió o si voy muy rápido o alguna cuestión, me paran y me preguntan y lo vuelvo a explicar cuantas veces sea necesario, no hay ningún problema, ¿sí? Eso, cero drama en ese sentido. Porque la intención es que esto les sirva a ustedes, ¿no? Para cuando lo tengan que rendir. Bueno, ahí largamos. Profe, disculpe, ¿hay que poner la asistencia en el chat? No me dijo nada el doctor Laino relacionado con la asistencia de última. Cuando terminemos, yo voy a buscar una lapicera y me van a decir, antes de que se desconecten, cada uno sus nombres, así los anoto, por las dudas que él me la pida. No me dijo nada de la asistencia, el doctor Laino. Bien, gracias. ¿Él le suele hacer así, Juli? Sí, él nos hace que mandemos la asistencia en el chat al principio de la clase. Bien. Bueno. Entonces él cuando sale último le quedó todo el chat, digamos, y ahí puede ver todos los nombres.
Ah, bueno, dale, entonces ya me fijo ahí entonces. Bueno, ok. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Listo, bueno, listo. Bueno, vamos a ver ahora lo que es tóxicos volátiles. Dentro de ellos vamos a ver lo que es el ácido cianhídrico, el fósforo y los solventes. Vamos a empezar por el primero, que es la intoxicación cianhídrica, que sería lo que es la intoxicación por cianuro, ¿sí? Bueno, el cianuro, ácido cianhídrico y sus derivados es uno de los tóxicos más letales porque presenta una rápida y potente acción que muchas veces genera la muerte, ¿sí? En forma rápida. Y que ha sido utilizado en tentativas de todo lo que es suicidio y homicidio desde la antigüedad. El ácido cianhídrico también se denomina ácido prúsico o nitrilofórmico, ¿sí? Esta sustancia, el ácido cianhídrico en sí, se presenta como un líquido límpido, altamente volátil, que presenta una temperatura de ebullición de 26 grados centígrados, y los autores describen que presenta un característico olor a almendras amargas. También lo podemos encontrar bajo la forma de gas, que es incoloro, ¿sí? También lo podemos tener bajo la forma de sales, que son las sales cianuradas de sodio, potasio, calcio, que ya vamos a ver un poquito de esto. Y como les mencionaba, bajo la forma de líquido, como ácido cianhídrico y cloruro de cianógeno, que es una sustancia altamente tóxica. La oxidación moderada del ácido cianhídrico lleva a la producción de ácido ciánico, que también es una sustancia altamente volátil y muy tóxica si se lo inhala. También hay que tener en cuenta que 75 gramos de ácido cianhídrico en un metro cúbico de aire origina una explosión, es decir que también es una sustancia altamente inflamable. Bueno, las personas podemos estar expuestas al cianuro a partir de una gran variedad de compuestos, ya sea de origen natural o antropogénico. Antropogénico hace referencia al origen industrial. Dentro del origen natural tenemos lo que son los glucósidos cianogénicos, ¿sí? Los glucósidos cianogénicos los podemos encontrar en distintas plantas bajo la forma, por ejemplo, de amigdalina. Pero también hay otros tipos de glucósidos cianogénicos diferentes de la amigdalina. Pero acá ponemos el ejemplo de la amigdalina, que es una sustancia que al ser ingerida por el organismo, las bacterias intestinales la degradan y esto permite a su vez la liberación del cianuro contenido dentro de su molécula y esto puede provocar una intoxicación de tipo alimentaria, por ejemplo. Profe, Esta amígdala, disculpe, ¿está pasando las diapos? Porque quedó en la primera. yo le pasé, estoy con fuentes de exposición, ¿no pasó? No, quedó ahí como si estuviera de Ah, lejos, digamos, como cuidado, apenas entra el power. a ver, un momento, va de nuevo. A Ahí ver. está, ahí sale fuentes de exposición. Ah, bien, bueno, ahora déjame que vuelva a presentación. Bueno, ahí se ven fuentes de exposición. Profe, Sí, Sí, pero no está en presentación. cuando entra presentación es el tema, sí. digamos, se va a cortar, no va a poder, digamos, no vamos a poder ver nosotros cuando pase de ya, digamos. Ah, no te entendí, va de nuevo. Ahí Sí, cuando, salgo. Sí, decime. cuando entra el modo presentación, nosotros no vamos a Sí. ver, digamos, cómo pasa de diapo. Ah, ¿y cómo van a ver? ¿Y cómo hago entonces? Y lo Perdón. podría pasar, lo podría mover de ahí afuera. Sí, nosotros con el profe Laino también habíamos tenido un problema y le tuve que mandar un Ajá, video como explicativo. explicativo. Ah, porque no me mandó. Entonces, ¿cómo? Entonces no lo pongo en presentación, me dicen ustedes. Ahí lo podremos ver o le puede hacer un poquito más de suma a la diapo, tal vez. Ajá. Ah, ¿por qué será? ¿No es que era así esto? Creo que lo habían actualizado y cambió un poquito Ah, bien, buen la punto. modalidad, digamos. Bueno, entonces lo vuelvo a poner de nuevo, lo dejo de presentar. Disculpen, chicos. O creo que Dejo tiene de que entrar. compartir todo completo, digamos, toda la pantalla. Ah, pues comparto bueno, se va de nuevo. Ah, porque a mí mi otra colega me dijo que tenía que compartir. No, porque ves, si comparto la pantalla me sale solamente esta y no me deja compartir la presentación.
Lo que le había explicado el profe era que Sí, tenía que entrar primero a presentación. Cuando Ajá. ya esté en presentación, tiene que irse a Google, digamos, a donde está el Meet, Sí. ya con la presentación abierta, digamos. Y ahí tiene que poner compartir y le tiene que salir la opción presentación, aparte de la opción de PowerPoint, digamos. Ah, bueno. No sé si me Ahí. expliqué. No, no entiendo. Ay, quiero que estés acá para que me digas. Bueno, entonces hagamos una cosa. Lo presento sin, o sea, no en forma de presentación, digamos, sino a diapo por diapo. Porque si pongo compartir. También ¿Dónde? creo que podemos verlo así. Porque creo que hay dos formas de compartirlo. Creo que sale compartir una sola pantalla y usted tiene que decidir Sí, cuál compartir y si no, creo que es de toda la computadora. Algo así. claro. Bueno, pero en esa no me aparece la pantalla de la presentación, por eso te digo. Entonces, así ustedes no ven fuentes de exposición. Cuando pone compartir toda la pantalla, cuando usted ya entra a presentación, nosotros lo vamos a ver, digamos. Bien, O y sea, entonces ahí no no lo hace están. falta que la seleccione. Entonces ustedes ahí no lo ven. Si ahí está Lo moviendo vemos, pero no se va a mover, digamos, cuando cambie. claro, se queda en la parte del power, digamos. Ah, bien, o sea que ahí lo moví y ustedes no lo vieron. No, no. Ya te entendí. Oh, que lo tiro. Bueno, entonces lo vemos así. Hoy tiene Sí, algunos toque ahí a la defectos. derecha abajo y póngale un poquito Sí, más de zoom y listo. dale. Bueno, no tanto, ahí. Ahí. Bueno. Bueno, ahí esta diapo lo que les había explicado, de que el ácido cianhídrico se podía llamar de distintas formas, de las formas en las cuales lo podemos encontrar, bajo la forma de gas, en forma líquida, en forma sólida, ¿sí? Esto más o menos les comenté recién. Y después les estaba hablando de esto, de las fuentes de exposición. Que les había dicho de que una persona o las personas podemos estar expuestas al cianuro a través de sustancias naturales, como los glucósidos cianogénicos, o sustancias de origen antropogénico, que les había dicho que eran el origen industrial. Con respecto a los glucósidos cianogénicos, tenemos el caso, por ejemplo, de la amigdalina, que en su estructura esta sustancia contiene cianuro y que cuando uno ingiere, por ejemplo, ciertas partes de vegetales que contienen esta sustancia, las bacterias intestinales son capaces de degradarlo a la molécula y hacer que se libere cianuro, y eso que puede llegar a provocar una intoxicación de tipo alimentario, por ejemplo. Después tenemos lo que es el gas cianuro, que se emplea principalmente como raticida, insecticida, también puede ser liberado del humo del cigarrillo, por la combustión de ciertas sustancias, como productos petroquímicos, por pirólisis de plástico o materiales que contengan ciertas sustancias como nylon, seda o poliuretano. Y la principal, digamos, fuente de intoxicación lo constituye la vía inhalatoria. Bueno, después tenemos lo que es el cianuro en forma sólida o líquida, que son las llamadas sales cianuradas. Sería, digamos, en forma sólida las sales y líquida las soluciones de esas sales. Y esto normalmente se emplea en lo que es la extracción y limpieza de metales, en minería, y en su momento en el conjunto de sustancias que empleaban los laboratorios fotográficos para el proceso de revelado de las fotos. Bueno, hay que tener en cuenta que la mezcla de sales con un ácido estimula la liberación también de ácido cianhídrico. Entonces, supónganse, si se ingieren las sales o las soluciones que las contienen en combinación con el ácido clorhídrico del estómago, va a estimular esta liberación de cianuro y, por lo tanto, intoxicar a la persona que las haya consumido. Después tenemos los que son los nitrilos, que es el acetonitrilo y el propio nitrilo, que se emplean principalmente en la industria química, y que estas sustancias pueden ser inhaladas o también absorbidas a través de la piel. Y una vez que se produjo el proceso de absorción,
pueden ser metabolizadas y también provocar la liberación de cianuro e intoxicar a la persona. Normalmente, con este tipo de sustancias, hay un tiempo que luego de la exposición en el cual aparece la sintomatología clínica, que es justamente el tiempo necesario para que se metabolicen y puedan ser liberadas y de ese modo causar justamente la intoxicación. Dentro de los principales usos que presenta el ácido cianhídrico es como rodenticidas, fungicidas, fertilizantes, en metalurgia, en los procesos fotográficos y en la fabricación del caucho sintético, por ejemplo. Después tenemos lo que es la anatomía del humo de los incendios. Esto es muy importante porque el humo de un incendio es una mezcla, ¿sí?, de gases tóxicos que justamente causan intoxicación en las personas y partículas carbonáceas que se llama, que serían los hollines de carbón que aumentarían, si uno las inhala, la resistencia de la vía aérea. Normalmente el humo de un incendio, como les dije, tiene una gran cantidad de gases tóxicos, ¿sí?, pero a su vez todos esos gases se van a encontrar en mayor o menor proporción dependiendo principalmente del tipo de material que va a entrar en combustión, ¿sí? También tiene que ver con el tema de la temperatura, el nivel de oxígeno del lugar donde se está produciendo el incendio y del grado de ventilación. Bueno, acá podemos ver toda la cantidad de gases que son generados por el fuego, ¿sí?, que son los gases tóxicos, monóxido de carbono, yo creo que ya lo vieron con el profe Laino. Bueno, el ácido cianhídrico, que es lo que estamos por ver ahora, que estamos viendo, el dióxido de carbono, que es un gas asfixiante simple, y otras sustancias como ácido clorhídrico, dióxido de azufre, fosfógeno, acroleína, amoníaco, distintos tipos de formaldehído y los que son los hidrocarburos aromáticos. Y todo eso irrita todo lo que es la vía aérea. La mayor causa de muerte en un incendio constituye la inhalación del humo del incendio y no así a las quemaduras corporales o de la vía aérea de la persona. Es decir, la principal causa de muerte es la inhalación de todas estas sustancias tóxicas que, que justamente inhalan las personas en un incendio. Bueno, acá en esta diapo podemos ver la composición del producto de pirólisis o combustión originado de las alfombras para piso en parte por millón. Podemos ver que tenemos diferentes materiales, como por ejemplo acrílico, lana, acrilán, baldosas de PVC, roble rojo, y distintos gases que han sido analizados, como el monóxido de carbono, dióxido, ácido cianhídrico, entre otros. Como les mencionaba al principio, si bien el humo de un incendio contiene un montón de sustancias, todos esos gases van a estar en mayor o menor proporción dependiendo del material que combustiona. En este caso podemos observar que la combustión o pirólisis de la lana es la que mayor cantidad de ácido cianhídrico produce, por ejemplo. Bueno. Después tenemos, que por ingestión la dosis letal es de 60 a 90 miligramos de ácido cianhídrico y 200 miligramos de cianuro de potasio. Bueno, ¿qué hace el cianuro en nuestro organismo? Bueno, lo normal, ¿sí?, como bien dice la diapo, es que las pequeñas cantidades sean metabolizadas en el hígado y se excreten en forma inocua vía renal, que ya vamos a ver en diapos posteriores cómo es ese metabolismo. Pero cantidades mayores hacen que se exceda la capacidad de eliminación o metabolismo de este cianuro, y este exceso de cianuro es el que va a terminar afectando a nivel celular, específicamente a nivel mitocondrial, porque se une con gran afinidad al ion férrico de la mitocondria, ¿sí? De esta manera evita que la célula use el oxígeno, por lo tanto podemos decir que el cianuro bloquea el uso de oxígeno y los principales órganos que se van a encontrar afectados van a ser el cerebro y el corazón, que son oxígeno dependientes. Entonces, como sabemos, sin oxígeno las células mueren, ¿sí? Bueno,
Acá hay otra cuestión importante. El cianuro es como que bloquea la cadena respiratoria, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que las células, para obtener energía, producen lo que es la glucólisis, ¿sí? Que en presencia de oxígeno, el fin de la glucólisis lleva a la producción de piruvato. Este piruvato se va a terminar convirtiendo en acetil-CoA, que va a ingresar al ciclo de Krebs, y el exceso de electrones generado va a ingresar a todo lo que es la cadena respiratoria. Ay, perdón, se me abrió acá una pantalla. Va a ingresar a todo lo que es la cadena respiratoria, y de esta manera el aceptor final es el oxígeno, que va a terminar generando agua metabólica y un gran rédito energético, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El cianuro, al bloquear este paso de la cadena o el sistema de transporte de electrones, va a terminar generando que este piruvato no va a terminar de ser oxidado, no va a poder ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, el exceso de piruvato en un fin de la célula para poder obtener energía se va a reducir a lactato. Y ese lactato es el que se va a empezar a acumular en el organismo y va a llevar a un cuadro de acidosis metabólica tipo láctica, que eso seguramente lo deben haber visto en análisis clínicos. Bueno, acá estaba todo esquematizado, pero no lo van a poder ver así. Bueno, el exceso, a ver si la puedo poner a la diapo, ustedes me dicen si se vea, si la pongo como presentación a esta. ¿La ven? Sí, ¿Alguien profe. que me cuente? Bien, y si yo muevo, ¿se ven los puntitos? El puntero, profe, sí, sí se ve. Ah, listo. A Bueno, ver, entonces, ¿puede volver a hacerlo, profe? sí, dale. Ahí, un puntito rojo, otro. No, ya quedó congelado el puntito. Ay, lo tiro. Bueno, esta diapo, bueno, como ustedes la vean, bueno, esos puntitos rojos son los electrones, era esquemático en realidad, para que ustedes vean, bueno, cómo los electrones van pasando a los distintos tipos de citocromo, específicamente al citocromo A3, que es el que se va a encargar de combinar ese exceso de electrones con el oxígeno para formar el agua metabólica y el gran rédito energético en la producción de ATP. Y se ve que el cianuro bloquea ese paso, entonces no se produce energía y no se utiliza el oxígeno. Es como que se produce una anoxia tisular, ¿sí? O hipoxia o anoxia severa, pero en realidad el oxígeno está, solo que no puede ser captado o utilizado. Era básicamente para explicar eso. Bueno. Bueno, en lo que respecta a la toxicidad, cualquier cosa cuando ustedes lo estén estudiando, si tienen alguna duda o algo, yo les voy a dejar mi número de teléfono y ustedes me pueden consultar, ¿sí? Bueno, volvemos. Toxicocinética. La absorción, como dijimos, puede ser vía oral, por medio de la ingestión de sales cianuradas o de las soluciones de estas sales. Como bien dijimos, la mezcla de las sales con un ácido, como el ácido del estómago, libera cianuro que intoxica al paciente, o que uno consuma ciertas partes de los vegetales que contengan glucósidos cianogénicos y que estos, al ser metabolizados, también puedan provocar una intoxicación. La vía pulmonar, los vapores son inhalados y absorbidos a nivel alveolar, ¿sí? Es lo que ocurriría, por ejemplo, en el caso de un incendio o en personas que trabajen con cianuro y sus derivados a nivel industrial. Y también el cianuro puede absorberse a través de la piel y mucosas, y esto es importante cuando hay 100 partes por millón en una hora de exposición. Es decir, que en esta concentración y en ese tiempo ya puede empezar a aparecer sintomatología de intoxicación, porque justamente también se absorbe a través de la piel. Bueno, una vez absorbido, se encuentra en una relación de 100:1 eritrocitos-plasma, ¿sí? El 60% del cianuro se encuentra unido a proteínas y el resto se distribuye a los tejidos para ejercer sus efectos tóxicos a nivel mitocondrial principalmente. Bueno, acá lo que les menciono esta diapo es la biotransformación o metabolismo del cianuro. Normalmente, como mencionábamos al principio, en cómo funciona el cianuro, es que el cianuro normalmente, cuando hay pequeñas cantidades,
existe una enzima hepática denominada rodanasa que emplea como cofactor tiosulfato, que es el dador de sulfato, que por acción de esta enzima, el cianuro se convierte en tiocianato y este tiocianato se elimina vía urinaria. Normalmente el tiocianato no produce sintomatología clínica salvo que se encuentre en altas cantidades o concentraciones a nivel sanguíneo. El tema es que para este metabolismo y para que una persona no sufra la intoxicación, la limitante es el tiosulfato, que es el que se acaba, entonces la enzima no tiene con quién reaccionar y no tiene cómo reducir, digamos, la toxicidad de este compuesto al convertirlo en tiocianato, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la limitante. Y eso pasa cuando hay intoxicaciones severas donde las concentraciones de cianuro en el organismo son altas. Se supera la capacidad de estos dadores y, por ende, el cuadro clínico. Bueno, a nivel de excreción, como dijimos, el cianuro se excreta principalmente vía urinaria bajo la forma de tiocianato, el 80% del cianuro se excreta de este modo, y también puede ser eliminado vía pulmonar, ¿sí? Y también se ha demostrado que se secreta vía sudor. Bueno, la etiología médico-legal de las intoxicaciones. Bueno, la criminal no es muy frecuente porque resulta bastante difícil enmascarar el sabor amargo de las sustancias que contienen cianuro. Suicida ha sido en su momento frecuente por la facilidad con la que se podían adquirir las sales cianuradas y la forma accidental en la actualidad es la más frecuente, ¿sí? Y esta puede ser por dos motivos. Uno, que sea en el caso de una intoxicación alimentaria, por comer partes, como le digo, de estas plantas que contengan glucósidos cianogénicos, o de tipo profesional al emplearse el cianuro y derivados a nivel industrial. Bueno, acá en esta diapo tenemos lo que son las intoxicaciones agudas por inhalación de cianuro. Se ha demostrado que a bajas concentraciones, es decir, no letal, las personas se vuelven ansiosas, hay hiperventilación, dolor de cabeza, mareos, vómitos, y los síntomas mejoran cuando se retira al paciente de la fuente de exposición. Pero a concentraciones más altas se produce, por ejemplo, de 0 a 15 segundos, ansiedad e hiperventilación, de 15 a 30, convulsiones, de 3 a 5 minutos cesa la respiración y luego se produce asístole, ¿sí? Es decir, que el corazón ha sufrido un paro y por lo tanto muerte. Bueno, esto ya lo mencionamos antes, la dosis letal de cianuro vía ingestión o vía oral es de 60 a 90 de ácido cianhídrico y 200 miligramos de cianuro de potasio, que es la sal cianurada. Bueno, en lo que respecta a la intoxicación crónica, esto puede llegar a generar lo que se denomina la neuropatía atáxica tropical, que cursa con una mielopatía, atrofia óptica, sordera neurosensorial y polineuropatía periférica. También en aquellas personas que fuman se puede producir ambilopatía al humo del tabaco y atrofia óptica del Leber. Acá tenemos lo que es la polineuropatía periférica en esta imagen. Bueno, dentro de algunos ejemplos de tragedias relacionadas con el cianuro, tenemos lo que es en el año 1978 en las Guyanas, 912 miembros del Templo del Pueblo murieron luego de que su líder emitiera órdenes de asesinato y suicidio. Aquellos que se negaban a beber el licor que contenía cianuro fueron obligados a beber a punta de revólver, ¿sí? Y si no, les disparaban. Y las madres administraron cianuro a sus hijos usando goteros. De los 912 muertos, 276 fueron niños. La verdad que una verdadera masacre. Bueno, acá tenemos que esto fue publicado en la revista Time como el culto de la muerte y ahí se pueden ver, digamos, las imágenes de todas esas personas que murieron a causa de este señor. Bueno, y en nuestro país, lo que pasó hace un par de años, no me acuerdo exactamente en qué año, lo que pasó con Cromañón, ¿sí? Que los chicos murieron
tan rápidamente luego de que se incendiara la media sombra, el poliuretano y la guata, que estaba formando parte de ese lugar por el tema de la acústica, y al quemarse todas esas sustancias generaron grandes cantidades de dióxido de carbono, que es un gas asfixiante, monóxido de carbono, que lo vieron con los profes, y ácido cianhídrico, y esto fue lo que provocó la muerte de los chicos, más que las quemaduras en sí, como les mencionaba al principio. Fueron los gases tóxicos liberados los que los provocaron la muerte. Y especialmente, justamente con estas sustancias se generaron grandes cantidades. Bueno, con respecto al laboratorio, el olor a almendras amargas o olor amoniacal, se puede hacer lo que es el test de Lee-Jones para evaluar el contenido de cianuro en un aspirado gástrico en el caso de ingesta. Esto sería útil en el caso de glucósidos cianogénicos o las sales cianuradas. El gold estándar para el diagnóstico consiste en dosar los niveles de cianuro en el suero, ¿sí?, o de tiocianato tanto en suero como en orina por diferentes métodos, pero esto normalmente no son pruebas rápidas y no le sirven tanto al paciente en una urgencia, ¿sí?, pero sirve, digamos, como diagnóstico final. Bueno, aquí hay que tener en cuenta, ustedes ya vieron análisis clínicos, pero bueno, una de las diferencias de la sangre arterial con la sangre venosa a nivel gasometría está en la PO2, ¿sí? Normalmente la PO2 y la saturación de sangre venosa es mucho más baja comparado con la sangre arterial. Bueno, en este caso, en estos pacientes intoxicados con cianuro, la PO2 venosa va a estar extremadamente alta y va a ser comparable a la arterial. ¿Por qué? Porque justamente no hay remoción del oxígeno a nivel tisular, entonces al no usarse el oxígeno está latente ahí, entonces por eso es, digamos, esa igualdad. Como les mencionaba, que el piruvato no se terminaba de oxidar en todo el ciclo de Krebs porque está bloqueado su cadena respiratoria, producía que se reduzca el lactato, y este lactato acidifica la sangre, ¿sí? Por lo tanto vamos a estar frente a un cuadro de acidosis metabólica severa con un lactato incrementado y por ende un anion gap también aumentado justamente por el lactato. Bueno, esto, digamos, es como relevante a nivel laboratorio y que, bueno, que me interesaría que lo sepan, porque esto, si les llegara a tocar alguna vez, esto es como, digamos, diagnóstico y sirve como para también orientar a los médicos. Bueno, básicamente, también, bueno, acá un poquito más explayado, el diagnóstico va a ser por medio de la sospecha de los antecedentes, la clínica, bueno, que eso básicamente se lo va a hacer el médico. La sangre venosa es roja brillante, sí, era lo que yo les mencionaba. La sangre, ustedes no sé si vieron en análisis clínicos, pero bueno, el color de la sangre venosa es oscura y la sangre arterial es bien roja carmín. Y bueno, entre ambas no hay diferencia en estos casos en cuanto al color, porque justamente la PO2 es lo que está aumentado en la venosa. Bueno, la acidosis metabólica tipo láctica, y bueno, esto ya les mencioné respecto a la dosificación de cianuro y el test de Lee-Jones. Bueno, el test de Lee-Jones lo que tiene es que, si bien es rápido, pero es inespecífico porque también da positivo en otro tipo de intoxicaciones como salicilatos, barbitúricos, antidepresivos, benzo, entre otras sustancias, pero teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, si llega a dar positivo, bueno, uno medianamente puede orientarse a que pueda ser una intoxicación cianhídrica, ¿sí? Siempre y cuando teniendo en cuenta los antecedentes del paciente. Bueno, el tratamiento en caso de ingestión, como todo tratamiento, es lo que ya lo vieron en algunas otras bolillas, es el aspirado nasogástrico, la administración de carbón activado, lavado gástrico, inducción al vómito, catárticos, entre otros. Bueno, lo bueno que tiene, por así decirlo, la intoxicación por ácido cianhídrico es que presenta dos tipos de antídotos. Uno de ellos es los fármacos que contienen cobalto, porque yo no les mencioné, pero el cianuro, además de presentar una elevada afinidad por los iones férrico, ¿sí?, o el hierro en estado +3, también presenta una elevada afinidad por complejos metálicos que tienen cobalto, en este caso como la vitamina B12, ¿sí? Normalmente
el cianuro en presencia de vitamina B12 se va a unir y va a formar cianocobalamina, que es una sustancia inocua que va a ser excretada vía renal, ¿sí? Es decir, un paciente intoxicado con cianuro se le va a administrar hidroxicobalamina, que es vitamina B12, y esta hidroxicobalamina va a retirar el cianuro que se encuentre unido al hierro en estado más 3 del citocromo, forma la cianocobalamina y esto es lo que se excreta vía renal en forma inocua. Y por otro lado tenemos los fármacos que forman methemoglobina. Como ustedes también ya vieron análisis clínicos, ¿sí? Normalmente la hemoglobina del glóbulo rojo se encuentra en un estado ferroso, el hierro, es decir, con valencia más 2. Hay ciertos fármacos como los nitratos que tienden a oxidar el hierro para formar el ion férrico. Y de esta manera se forma la methemoglobina. A eso se llama methemoglobina. Entonces, la methemoglobina formada es la que va a retirar el cianuro que va a estar presente en los tejidos y se va a formar cianmethemoglobina. Este complejo de cianmethemoglobina va a ir al hígado, ¿sí? Y en el hígado también a los pacientes se les va a administrar dadores de sulfato, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta cianmethemoglobina va al hígado, se disocia el cianuro de la methemoglobina, la methemoglobina por un lado va a ser reducido su hierro para volver a formar hemoglobina, y por otro lado, como le estamos dando también al paciente dadores de sulfato, la rodanasa va a convertir este cianuro en tiocianato que va a ser excretado vía renal. Entonces, digamos, tenemos dos formas para tratar los pacientes que estén intoxicados con cianuro. De las dos formas, la más inocua es con la vitamina B12, ¿sí? Bueno, esto es básicamente lo que les conté. Lo pueden leer ahí un poquito. Bueno, acá hay algo importante que no les dije. Bueno, que la hidroxicobalamina o vitamina B12 carece de efectos adversos, ¿sí? No produce metemoglobinemia, no produce hipotensión y se puede administrar en forma segura en pacientes críticos, en los que estén más graves. Bueno, bueno, esto es lo que les había comentado de... ¿Se entendió lo de la methemoglobina, de fármacos formadores de methemoglobina? Sí, profe. Bueno, listo. Igual, acá tenía algo que era muy esquemático. Bueno, básicamente el tratamiento con fármacos formadores de methemoglobina es administrar nitrito de amilo, inhalarlo por 30 segundos, luego se le administra nitrato de sodio vía intravenosa y luego el tiosulfato. Es como que es un combo de esas dos cosas. Bueno, yo si muevo el cursor, ¿ustedes lo ven? Chicos. Si yo muevo el ¿Ahora lo cursor... está moviendo? Sí, lo estoy Sí, ahí moviendo. se ve. Sí. Listo, bueno, listo. Bueno, entonces tenemos el cianuro por un lado, que va a estar unido al hierro en estado férrico del citocromo A3 y está bloqueando la cadena respiratoria. Vamos a administrar el nitrito de amilo, ¿sí? Que va a oxidar el hierro más 2 presente en la hemoglobina para formar hierro más 3, que es la methemoglobina. Luego se va a añadir nitrito de sodio, ¿sí? Para reforzar esta formación. Y vamos a tener que la methemoglobina formada va a competir con el citocromo para retirar el cianuro presente. De ahí se va a formar la cianmethemoglobina que yo les decía. Se le va a administrar al paciente el tiosulfato, que es el cofactor de la enzima rodanasa, y vamos a tener que todo este complejo de cianmethemoglobina va a ir al hígado. En el hígado, como les había dicho, se va a disociar por un lado el cianuro y me va a quedar la methemoglobina por el otro. A ver si tengo una diapo de esto. ¿Más atrás? No tengo. A ver. Acá. ¿Lo ven a esta? ¿A esta diapo? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Listo. Bueno, entonces dijimos, tenemos la oxihemoglobina, que es cuando el hierro está en estado más 2. Yo le agrego los nitritos para oxidar ese hierro y se va a formar hierro más 3, es decir, methemoglobina. Esta methemoglobina, en realidad el hierro de la methemoglobina es el que va a extraer
el cianuro del citocromo y se va a formar la cianmethemoglobina. Esta cianmethemoglobina va a ir al hígado. En el hígado se va a disociar el cianuro y la methemoglobina. La methemoglobina formada por la methemoglobina reductasa va a volver a formar hemoglobina con su hierro en estado +2. Y por otro lado, como le administramos al paciente tiosulfato, cofactor de la rodanasa, lo va a convertir en tiocianato y esto va a ser excretado vía renal, para ser más esquemático. Acá. Bueno, y así solucionaríamos ese problema. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la intoxicación por ácido cianhídrico? Porque ya vamos a empezar Por ahora entonces. no, profe. Bueno, dale. Bueno, vamos a ver ahora entonces intoxicación por fósforo. Bueno, el fósforo es un metal, ¿sí?, que se encuentra en la naturaleza. Tenemos distintos tipos de fósforo, que ya voy a explicar bien lo que es el fósforo blanco, el fósforo rojo. Tenemos también el fósforo, lo podemos encontrar bajo la forma de sales inorgánicas, que se emplean principalmente en la agricultura, sales inorgánicas de calcio, aluminio y zinc, como insecticida. Después tenemos lo que son los derivados halogenados del fósforo, como tricloruro, pentacloruro, oxicloruro, que se emplean como gases de combate sofocantes. El hidrógeno fosforado, que se emplea en la industria del fósforo amarillo, para la fabricación de fósforo rojo, como raticida, insecticida, en la industria química farmacéutica, en juguetes detonantes, entre otras aplicaciones. Bueno, con respecto al fósforo rojo, el fósforo rojo es una sustancia que no es volátil, no se absorbe, por lo tanto no es tóxico si se lo ingiere, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con el fósforo blanco. El fósforo blanco es una sustancia extremadamente volátil, quema por contacto, es decir, que puede llegar a producir quemaduras de segundo o tercer grado dependiendo del tiempo de contacto con esta sustancia. Y es extremadamente tóxico si se lo ingiere. Antes se usaba este fósforo blanco para la fabricación de los famosos fósforos o cerillos, ¿sí?, y en pirotecnia. Después se empezó a usar como raticida, que venía bajo la forma de una pasta, en la cual las personas le ponían al pan o a queso o a un pedazo de carne o lo que fuere, y esto lo usaban como trampa para roedores o animales silvestres. Bueno, y donde más casos hubo de intoxicación por fósforo fue en América Latina, ¿sí?, por justamente estos rodenticidas comerciales. Y la principal causa de intoxicación fue accidental en el caso de los niños y también con fines suicidas, ¿sí? La dosis letal del fósforo, que está plasmada en la bibliografía, es de 1 miligramo por kilo para adultos, y en niños, por supuesto, esa dosis es mucho menor porque, bueno, son más chiquitos, tienen menor volumen y todo lo demás. Bueno, el fósforo lo que hace a nivel celular, o sea, su mecanismo de acción tóxica a nivel celular, es que inhibe las oxidaciones celulares, porque, como bien dice la diapo, interfiere con las fases anaeróbicas de la respiración celular, es decir, que bloquea la vía del glutatión. Y a nivel orgánico, el principal efecto tóxico que tiene el fósforo es a nivel del hígado, que produce citólisis. Y esta citólisis hepática es la que va a llevar o va a terminar generando alteraciones del metabolismo en general, de glúcidos, lípidos e hidrólisis grasa. Y todo eso, a su vez, termina generando un cuadro también de acidosis en el organismo, acidosis de tipo metabólico. A su vez, como el hígado es el principal órgano de síntesis de cierto tipo de factores de coagulación, al estar afectada su función, se reduce su capacidad de síntesis. Entonces vamos a tener menor producción de protrombina y fibrinógeno, por lo que todas las pruebas de coagulación a nivel laboratorio van a estar alteradas. Pero a nivel clínico, esto se va a traducir con mayor riesgo a sangrados de todo tipo, ¿sí?, porque justamente no tenemos los factores de coagulación. Bueno, en lo que respecta a la intoxicación aguda de fósforo, esto está bien explicado y más o menos lo voy a explicar en la parte del teórico PDF que se les manda.
en la cual es como que la intoxicación aguda vía ingesta puede llegar a cursar con 2 o 3 fases, ¿sí? La primera fase se va a denominar fase gastrointestinal, porque si uno la ingiere, como toda sustancia tóxica, va a producir un cuadro de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Eso es lo clásico, ¿sí? Pero a este se le suma un cuadro de hematemesis, es decir, vómito con sangre, rectorragia, ¿sí? Y esto es justamente por el efecto cáptico local que tiene el fósforo a nivel gástrico, o gastrointestinal en realidad. Todas las pérdidas de líquido, tanto por hemorragia como por todo lo que son las pérdidas digestivas, llevan a un cuadro en el paciente de alteración electrolítica y de volemia, ¿sí? Y eso a su vez termina afectando la hipoperfusión en general por la hemorragia y además la hipovolemia a nivel renal, provocando una insuficiencia renal, ¿sí? Que es de tipo agudo. Además, también se ha demostrado que el fósforo ejerce un efecto tóxico directo a nivel de las células tubulares renales. También el fósforo genera un efecto tóxico, digamos, directo a nivel neurológico, que esto se puede traducir en un cuadro de convulsiones, de coma, dependiendo de la cantidad de fósforo que la persona haya ingerido y que esté generando efectos sistémicos. Y también un efecto tóxico directo del fósforo a nivel de las células miocárdicas que puede llegar a producir miocarditis y por ende alteraciones en el electrocardiograma. Bueno, luego se puede pasar a un segundo periodo, ¿sí? Que si el paciente no ingirió grandes cantidades, puede tener una mejoría y se puede recuperar y va a estar todo bien. O si no, pasar a una fase ya de insuficiencia hepática con todas las manifestaciones de la citólisis, ¿sí? ¿Cuáles serían las manifestaciones de la citólisis? Aumento de las enzimas hepáticas, ictericia, un cuadro de encefalopatía, ¿sí? Y bueno, por lo general en esta fase los pacientes mueren por falla multiorgánica. Imagínense que se está produciendo un daño a nivel neurológico, a nivel miocardio, a nivel renal, a nivel hepático, ¿sí? Entonces, básicamente la muerte es por fallo multiorgánico. Bueno, y en lo que respecta a la intoxicación crónica, esta es rara, ¿sí? Y la sintomatología es inespecífica. Anemia, decaimiento general, trastornos digestivos, urinarios. Bueno, a nivel laboratorio, ¿no? Ahí entramos en juego nosotros, como bioquímicos. ¿Cómo piensan ustedes que vamos a tener, y esto es una pregunta que les hago y quiero que me conteste alguno, los gases en sangre arterial? ¿Alguien que me pueda decir? Que llegue un paciente todo descompensado, que se sospeche de una intoxicación por fósforo, ¿cómo creen ustedes que estaría la gasometría arterial? Más que nada pH, por ejemplo. Chicos. Hola. Profe, ¿Cómo y estaría la... podría ser y estaría con pH bajo porque estaba con acidosis. Claro, Una una acidosis acidosis metabólica. metabólica, claro, porque dijimos que se alteraba todo el metabolismo de glúcidos, lípidos, hidrólisis grasa, bárbaro. Entonces, a nivel gasometría arterial, lo más afectado que vamos a tener va a ser justamente el pH. Bien. ¿Cómo creen ustedes que estarían las pruebas de coagulación TP y KPTT? Aumento del tiempo de la coagulación. Va a estar todo alterado. Claro, Por el tema de aumento las de... enzimas hepáticas también. Sí, aumento de TP-KPTT, sí, porque justamente hay un descenso, o sea, el hígado es el principal órgano, como les mencionaba, que se encarga de la síntesis de los factores de coagulación, especialmente protrombina, que es algo que se sintetiza medianamente con frecuencia, y de fibrinógeno, que son fundamentales para ese proceso. Bárbaro, entonces las dos pruebas TP-KPTT van a estar aumentadas, prolongadas. Bien, entonces por eso también el riesgo a sangrado. Bien. ¿Cómo creen que van a estar las enzimas hepáticas del paciente? Aumentadas.
Hay un daño hepático. Aumentadas porque hay una ruptura, un daño en el hígado y además el hígado está inflamado por todo lo que está pasando, así que las enzimas son lo primero que se libera cuando hay citólisis hepática. Bárbaro. La bilirrubina También tendría que estar También aumentada. aumentada. Si hay hemólisis, depende. también podría aumentar la bilirrubina. Sí, pero no hay hemólisis acá, no hay hemólisis intravascular. Ah, bien. Pero la bilis sí puede o no estar aumentada, porque recuerden que cuando hay un daño hepático agudo, normalmente la bilirrubina es lo último que tarda en cuanto a cinética en aumentar. Entonces yo puedo tener todo un parámetro de perfil hepático alterado, con todo alto, coagulación, todo lo referido con el hígado, y la bilis normal, ¿sí? Pero eso requiere de un tiempo, un par de días, y después la bilis se aumenta justamente porque el hígado perdió su capacidad de conjugación y metabolismo. Perfecto. Bueno, muy bien, eso es lo que hay que tener en cuenta y a nivel laboratorio, que eso sería, digamos, lo que haríamos nosotros como más relevante. Bueno, vuelvo a la diapo. ¿Dónde está la diapo? Bueno, eso, bueno, y otra cuestión importante, que no lo dice acá, pero sí lo dice el teórico, es que, por ejemplo, se puede sospechar a nivel clínico, esto más que nada a los médicos, porque nosotros normalmente a los pacientes no los vemos, salvo que nosotros vayamos a sacarle sangre, pero por lo general, si ustedes trabajan en un hospital, hay técnicos que sacan sangre, entonces uno no tiene contacto directo con el paciente, entonces por ahí no le podemos preguntar, o si está muy descompuesto tampoco nos puede preguntar, ¿no? O comunicarnos con algún familiar que nos diga. Pero normalmente, bueno, los médicos, además de la anamnesis, se suele apreciar, es lo que dice el apunte PDF que se les manda, que, por ejemplo, un aspecto fosforescente en heces y en el vómito, por ejemplo. Eso sería algo orientativo. Y también la bibliografía lo refiere, una especie de olor a ajo en el aliento del paciente. Pero obviamente eso no es patognomónico, pero sí puede o no estar presente y puede o no ser orientativo en caso de que esté presente. Bueno, y a nivel laboratorio, bueno, además de que le vamos a hacer, el médico nos va a pedir toda la rutina con todo lo que ya más o menos hablamos, el confirmatorio va a hacer la dosificación de fósforo en diferentes medios, por ejemplo, en vísceras en el caso de los cadáveres, o en vómito, bueno, orina, que se puede medir también ahí. Bueno, ¿alguna duda con la intoxicación con fósforo? Bueno, nadie contestó, voy a suponer que no hay duda. Cualquier cosa, si cuando ustedes estudien tienen alguna duda o lo que fuere, me pueden consultar, ya les voy a dejar mi número de teléfono por cualquier cosa. Espérenme un minutito, chicos, que un segundo, deme, ya estoy con ustedes. Volví, chicos, disculpen. Pasa de que tengo una sobrinita que está internada en el materno, que está con problema, una neumonía bilateral, y justo me llaman, me asusté, pensé que había pasado algo con ella, pero no, fue una confusión. Así que casi me agarró un infarto. Disculpen. No se Bueno, drama. sí me asusté, perdón, quedé medio. Bueno, intoxicación por solventes. Bueno, los solventes, ya les digo, ay, denme un minuto, chicos, denme un minuto. Esperen que me asusté. Denme 2 minutitos. Sí, sí, profe.
Disculpen, me había desconcentrado. Bueno, ahí seguimos. Bueno, intoxicación por solventes. Bueno, normalmente las intoxicaciones por solventes y sus vapores ocurren principalmente a nivel laboral, ¿sí? Que es más frecuente que estas personas estén expuestas durante su jornada laboral, lógicamente, por por un largo periodo de tiempo a dosis tóxicas, ¿sí? Pero también se han reportado casos de intoxicaciones domésticas, ya sea por accidentes o confusiones en el caso de los niños, o voluntarias al emplearse estos solventes como sustancias con fines suicidas o en el consumo de drogas, como drogas de abuso en realidad. Bueno, todos los solventes son sustancias líquidas, ¿sí? Que a temperatura ambiente son capaces de desprender vapores. Por eso la principal puerta de entrada a la intoxicación lo constituye la vía inhalatoria, pero también se han reportado casos de intoxicación por solventes por vía digestiva y cutánea, porque también se absorben a través de la piel. Bueno, entonces tenemos que todos los solventes son sustancias muy liposolubles. Al ser muy liposolubles, una vez absorbidas, llegan rápido a tejidos ricos en grasas, específicamente sistema nervioso central, que es donde ejercen sus efectos principales. Son sustancias de amplio uso industrial y acá hay algo importante. A mayor solubilidad en lípidos, mayor penetración a través de la piel, por lo tanto, mayor efecto tóxico y mayor distribución. ¿Sí? Eso también hay que tener en cuenta. Bueno, dentro de algunos ejemplos tenemos el sulfuro de carbono, que se emplea en pesticidas, tetracloruro de carbono en quitamanchas, insecticidas, tetracloroetano en barnices y pinturas, cloruro de etilo en gasolina, alcohol metílico en aceites de motor y refrigerantes, la acetona que usamos nosotras para despintarnos las uñas, entre otros. Bueno, con respecto a la toxicocinética, bueno, como les mencioné antes, todos los solventes son sustancias liposolubles, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, si bien son líquidos a temperatura ambiente, también dije que podían desprender vapores. Normalmente estos vapores son más pesados que el aire, por eso siempre tienden a estar próximos al suelo. Y la principal puerta de entrada a la intoxicación constituye, como les dije, la vía inhalatoria. Pero también pueden absorberse vía cutáneo si es que son muy liposolubles, como también mencionaba. Y en el caso de que sean ingeridos, también se absorben a nivel del aparato gastrointestinal. Bueno, entonces, como menciona acá, la vía de absorción o la puerta de entrada a la intoxicación principalmente es la vía respiratoria y dérmica, vía oral común en los niños que ingieren estas sustancias, distribución una vez absorbido, van a los tejidos ricos en lípidos, como les mencioné, adiposo, hígado y sistema nervioso central, que es donde ejercen el efecto, ¿sí? Su metabolismo es variable, es decir que dependiendo del tipo de solvente, es el que se va a conjugar o no, va a sufrir oxidaciones o lo que fuere, a nivel hepático para convertirse en sustancias más hidrosolubles que puedan ser excretadas vía renal. Y es variable porque eso va a depender de cada uno. Por eso no ponemos ningún ejemplo y no hacemos referencia a algún solvente en especial, porque como les digo, eso es totalmente variable, como bien dice la diapo. Bueno, la eliminación, bueno, como todas las sustancias que se inhalan, también la principal puerta de entrada, si bien es la principal puerta de entrada la vía inhalatoria, la principal puerta de salida lo constituye también la vía inhalatoria en caso de que uno lo inhale. Y otra parte, vía renal, bajo la forma de metabolitos previamente metabolizados por el hígado. Bueno, el mecanismo de acción es que, como les dije, actúa a nivel del sistema nervioso central. Al inicio estimulan la liberación de catecolaminas, lo que genera un cuadro de sensación de bienestar, euforia, bueno, esas cuestiones. Pero todos son depresores del sistema nervioso central, eso también hay que tener en cuenta. Y como droga de abuso producen dependencia psíquica y algunos hasta física. ¿Sí? Que esto seguramente lo vieron en la bolilla de drogas de abuso con el profe, que es cada término. ¿Sí? Dependencia psíquica es cuando
ya se instauró en el cerebro ese comportamiento de búsqueda de la sustancia para poder obtener el efecto esperado, que en este caso es la euforia o la sensación de bienestar. Y la dependencia física es que el organismo necesita la droga o necesita el solvente o lo que fuere para poder funcionar normalmente. A grandes rasgos explicado, el profe seguramente se lo explica con mucho más detalle. Bueno, y acá como ejemplo, ¿sí? Tenemos lo que es el tolueno. El tolueno en forma crónica produce lo que es cardiotoxicidad, efecto neurotóxico, es cancerígeno, ¿sí? Y vía inhalatoria, en el caso de que el tolueno sea usado como droga de abuso, produce lo que les mencionaba, un cuadro de, primero, de excitación, ¿sí? Sensación de bienestar, euforia, bueno, todo muy lindo hasta ese momento, que dura cierto tiempo, 2 horas aproximadamente, pero se puede producir paro cardíaco y respiratorio o muerte súbita. En el caso de que el tolueno sea ingerido, produce un cuadro gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea y la intoxicación, digamos, cáustica, como toda sustancia tóxica que se ingiere. Y básicamente la muerte, ¿sí? Es causada, puede ser causada por 3 situaciones. Por un lado, el tema de la asfixia, ¿sí? Que es cuando se reemplazan los humos inhalados al oxígeno, sofocación, ¿sí? Por bloqueo de aire a los pulmones, bolsa plástica, porque el tolueno, bueno, como bien está la imagen, se coloca adentro de la bolsa y de ahí está la insuflación, ¿sí? Y por broncoaspiración, que es que estos pacientes, como son depresores, estas sustancias del sistema nervioso central, pueden producir coma, o en el mejor caso somnolencia, sueño antes del coma, y las personas pueden vomitar y ahogarse, ¿sí? Con su propio vómito, y eso es la broncoaspiración que se denomina. Bueno, básicamente el diagnóstico, esto también lo deben haber visto en la parte práctica, ¿sí? Es por medio de la microdifusión de Conway, como son sustancias volátiles. Bueno, lo deben haber visto con el ejemplo del alcohol. No sé si tuvieron práctico e hicieron dosificación de alcohol en sangre. ¿Alguien que me conteste? Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí, hicimos. Bueno, es algo parecido. Lo único que no sé, y que bueno, si quieren lo investigo, es que no sé en este caso cuáles serían para estos solventes las sustancias liberadoras y atrapantes. Porque vieron que con el alcohol se ponía la muestra biológica que contenía el alcohol, se le administraba una sustancia que estimulaba la volatilización de ese alcohol y algo que después lo atrape y luego se titulaba. Bueno, yo en este caso no sé si son las mismas sustancias utilizadas en el alcohol las que estimulan la liberación y el atrapamiento, si se quiere, de estos solventes en los medios biológicos. Eso no sé, si quieren lo averiguo como para tener un conocimiento un poco más amplio. Pero bueno, básicamente se puede hacer ese método con ese fundamento o cromatografía gaseosa en líquidos biológicos. Bueno, ¿alguna duda, pregunta relacionada con este tema? Nos Quedó falta muy ver. claro. Bueno, gracias. Bueno, hacemos un parate de 5 minutitos a 10 minutitos y ya seguimos con el último, ¿sí? ¿Les parece? ¿Un descansito? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en 5 u 8 minutitos seguimos y ya terminamos. Gracias. Ya volvemos.
Bueno, chicos, vamos a seguir. Ustedes díganme si se ve la próxima diapo de intoxicación por alcaloides. ¿Se ve o no se ve? Todavía no se ve, profe. Ay, ¿por qué no se ve? A ver. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ah, listo. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver intoxicación por alcaloides y dentro de ellos vamos a ver estricnina, atropina y nicotina. Bueno, los alcaloides son sustancias venenosas que contienen ciertas plantas. Todos los alcaloides contienen nitrógeno, son activos frente a la luz polarizada y la mayoría de ellos son insolubles o muy poco solubles en agua. Bueno, cabe preguntar por qué las plantas producen estas sustancias, ¿sí? Bueno, básicamente las plantas producen estas sustancias como un mecanismo de defensa, ¿sí? Para evitar la depredación por parte de herbívoros e insectos. Dentro de los alcaloides que podemos mencionar, son varios, muchos de ellos los deben haber visto en fármaco, y otros van a ver con el profe en drogas de abuso, pero tenemos, por ejemplo, colina, muscarina, nicotina, pilocarpina, atropina, estricnina, papaverina, morfina, codeína, ¿sí? De la amapola, escopolamina, entre otros. Bueno, vamos a ver intoxicación por estricnina. La estricnina se presenta principalmente como un polvo cristalino, blanco, sin olor y de un intenso sabor amargo. Proviene de ciertas plantas de la familia de las loganáceas y el nombre científico de la planta es Strinux nux vomica o nuez vómica. Básicamente la estricnina surge de la semilla que está contenida en el fruto de estas plantas. Antiguamente se usaba la estricnina como un estimulante del sistema nervioso central, pero el riesgo en su tratamiento ha hecho que se discontinúe su uso para este efecto. Especialmente esto se usaba en terapias alternativas o preparados homeopáticos. Luego, la estricnina se ha empleado principalmente como plaguicida y rodenticida comercial, como cebo para ratones, por ejemplo, y también puede ser utilizado como adulterante de ciertas drogas ilícitas como cocaína, heroína y anfetaminas, y esto se debe a la capacidad que tiene la estricnina de su sabor amargo y su capacidad de anestésico local. Entonces, por eso se le emplea como adulterante de drogas, ¿no? Cuando los policías, por ejemplo, están en una pesquisa y ven un polvo blanco, por ejemplo, se lo ponen en la lengua y ahí más o menos ellos pueden deducir si es o no alguna droga. Bueno, justamente la estricnina, por esas propiedades que tiene, el sabor amargo y la capacidad anestésica, puede como enmascarar estas otras sustancias, básicamente. Bueno, la forma de intoxicación tenemos el envenenamiento suicida, no es tan frecuente, el suicida sí es frecuente por cuando se puede disponer de estos rodenticidas comerciales. El criminal no, porque resulta bastante difícil enmascarar el sabor amargo, y la intoxicación accidental es la que se puede dar por confusiones en el caso de los niños, cuando estén presentes, digamos, estos rodenticidas al alcance de ellos y ellos los puedan llegar a consumir. Bueno, normalmente o en la actualidad la intoxicación por estricnina no es muy frecuente, ¿sí? Es más, no hay muchos casos reportados. Tenemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, en el año 1987, antes de que yo naciera, se ha reportado casi 1 millón de casos de intoxicación, de los cuales 140 fueron por estricnina y 87 casos fueron por ingestión accidental o intencional de rodenticidas, ¿sí? En el caso de intento de suicidio, siendo un menor número de los casos la insuflación nasal o uso intravenoso de drogas ilícitas adulteradas con estricnina. Bueno, la toxicocinética. La principal puerta de entrada puede ser la vía oral, es decir, que se ha ingerido alguno de estos rodenticidas que contengan estricnina.
la vía inhalatoria, en el caso de las drogas adulteradas, o que la estricnina esté mezclada en solución y que sea administrada por vía intravenosa junto con las drogas adulteradas. Luego de absorberse o que directamente pase por vía parenteral, va a actuar en forma selectiva en sistema nervioso central. Es donde va a ejercer su efecto. Ya vamos a explicar cómo. También, luego de ser absorbida, y ejercer su efecto, va a ser metabolizada en el hígado y convertida en sustancias más hidrosolubles que puedan ser excretadas vía urinario. Y también se ha demostrado que un 5 a un 20% de la estricnina puede ser eliminada vía urinaria, y esto va a depender mucho del pH. Hay que tener en cuenta, si recuerdan fármaco, que estos alcaloides suelen ser bases débiles, ¿sí? Por lo tanto, una base en un medio ácido, o sea, una base débil en un medio ácido, hace que aumente la proporción de formas hidrosolubles, ¿sí? Y estas formas hidrosolubles son las que no van a ser reabsorbidas vía renal y por lo tanto van a ser excretadas cuando la orina se filtra a nivel del glomérulo. Así que eso es por eso acá aclara que de un 5 a un 20% se elimina en forma intacta, pero eso depende del pH urinario, ¿sí? El principal mecanismo de acción, como les dije, luego de ser absorbido, la estricnina actúa en el sistema nervioso central, es un antagonista competitivo del neurotransmisor glicina. La glicina es normalmente un neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Entonces, la estricnina es un antagonista competitivo que impide la acción de la glicina. Es decir, que podemos decir, o dicho de otra manera, diría el profe Laino, que la estricnina bloquea la acción de la glicina. Entonces, si bloquea la acción de la glicina, la estricnina lo que hace en sí es producir una inhibición de la excitación. Disculpen. Va de nuevo. Ya me hice bola yo solita. Va de nuevo. La estricnina es un inhibidor, o mejor dicho, antagonista competitivo de la glicina. Y la glicina es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, si la estricnina inhibe la inhibición, da como resultado excitación. ¿Se entiende? Y eso se traduce clínicamente por cuadros de convulsiones, espasmos musculares, alternados con fases de relajación, que es principalmente la manifestación clínica más relevante de este tipo de intoxicación. Inhibe la inhibición. Entonces, si inhibe la inhibición, el cuadro resultante es una excitación. ¿Se entiende? Sí, bueno, profe. espero que sí. Espero que sí. Bueno, listo. Perdón que se me confundieron ahí un poco las cosas. En caso de ser ingerida, la estricnina, el cuadro clínico aparece a los 15 minutos o a la hora post-ingesta. Y este se puede traducir en agitación, inquietud, dificultad para respirar porque hay una contracción, relajación en los músculos respiratorios. A nivel central hay convulsiones, espasmos faciales, espasmos dolorosos a nivel muscular que causan fiebre por la rabdomiólisis, ¿sí? Espasmos en brazos y piernas, arqueo de cuello y espalda, como se ve en la imagen, tensión de la mandíbula, y como consecuencia de la ruptura de las fibras musculares, tenemos orina oscura, que es por justamente la mioglobina. En el caso de si el paciente sobrevive, luego de las primeras 24 horas, puede recuperarse. Y si sobrevive, puede quedar con daño cerebral a causa de la hipoxia, porque es como son cuadros de espasmos musculares, no tan solo a nivel del músculo estriado, sino también el liso. Se contraen también los músculos respiratorios, luego se relajan, entonces eso puede provocar hipoxia, y esa hipoxia a su vez afectar el cerebro, ¿sí? Y si no, el deceso del paciente básicamente puede ser causado por asfixia como consecuencia de esos espasmos, en caso de que esos periodos de contracción duren mucho tiempo y generen justamente esa anoxia. El diagnóstico consiste en determinar el contenido de estricnina en medios biológicos como gástrico, sangre u orina,
y se ha demostrado que la concentración tóxica en sangre es de 1 miligramo al litro. Lamentablemente no hay antídoto específico para este cuadro de intoxicación y básicamente el tratamiento que se realiza a los pacientes intoxicados con este cuadro, con este tipo de sustancia, es un tratamiento sintomático. Un tratamiento sintomático para las convulsiones, apoyo ventilatorio y esas cuestiones. Y lo que podemos hacer en caso de ingesta es, como toda sustancia que se ingiere, es tratar de descontaminar el aparato gastrointestinal, ¿sí? Justamente para evitar que la sustancia se siga absorbiendo, ya sea con carbón activado, lavado gástrico, catárticos, inducción al vómito, en fin. Después tenemos lo que es la intoxicación por atropina. Bueno, la atropina es otro alcaloide que proviene de plantas de la familia de las solanáceas y el nombre de la planta es Atropa belladona. Antes se empleaba la atropina en forma de gotas que se colocaban las mujeres italianas en sus ojos para producir midriasis, es decir, dilatación pupilar. Y esto es porque antes eso lo consideraban como una mujer linda, ¿sí? Así que bueno, gracias a Dios los estándares de belleza cambiaron y las mujeres no tenemos que andar con las pupilas dilatadas durante todo el día, que es bastante incómodo si es que alguien alguna vez fue a hacerse un examen de fondo de ojo. Bueno, como ustedes vieron en fármaco, la atropina es un antagonista competitivo de lo que es la acetilcolina, ¿sí? Y produce principalmente parálisis de todo el sistema nervioso parasimpático, especialmente a nivel periférico. Es decir, que es un anticolinérgico o un antimuscarínico. Bueno, dentro de las acciones que produce la atropina, por ejemplo, en este cuadrito, a nivel del aparato digestivo, disminuye la secreción salival, reduce la secreción de ácido clorhídrico, retrasa el vaciamiento gástrico. A nivel cardiovascular, produce un aumento de la frecuencia cardíaca, que se traduce en taquicardia, produce vasodilatación, ¿sí? Que esto es importante a nivel cutáneo porque justamente se produce todo el enrojecimiento facial. A nivel del sistema ocular, como veíamos en la imagen, la midriasis, que es la dilatación pupilar, y la cicloplegia, que es el trastorno en la acomodación del ojo. A nivel del aparato respiratorio, reduce la secreción de glándulas mucosas en general, nariz, boca, faringe, bronquios, es decir, que produce sequedad en mucosas, ¿sí? Y además producen relajación de la musculatura respiratoria, que esto puede ser grave porque puede producir parálisis respiratoria y muerte, dependiendo de la dosis, por supuesto. Dentro de los usos clínicos que tiene la atropina, que esto lo debieron haber visto en fármaco, pero acá repasamos un poquito, son los efectos oftalmológicos, es decir, que se emplean para hacer justamente el examen de fondo de ojo, dilatando la pupila, produciendo la midriasis. Efectos cardíacos, produce estimulación vagal en pacientes que presentan bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Y a nivel gastrointestinal, disminuye la motilidad y secreción gastrointestinal y la producción de saliva, y esto es útil en pacientes que están siendo tratados por úlceras pépticas o el síndrome de intestino irritable. Dentro de las formas de intoxicación tenemos que el envenenamiento suicida y homicida no son frecuentes, el envenenamiento accidental es lo más frecuente y podemos tener 3 tipos de casos. Intoxicación medicamentosa como consecuencia del uso de estos fármacos en algún tratamiento de alguna patología en general. Intoxicación alimenticia y la fortuita. La intoxicación alimenticia es que uno consuma animales que se alimenten de estas plantas, ¿sí? O fortuita en el caso de los niños que puedan consumir partes de estas plantas. Bueno, entonces en lo que respecta a lo que el cuadro clínico de la intoxicación se caracteriza por un aumento de la frecuencia cardíaca que lleva a taquicardia, la vasodilatación cutánea que produce el enrojecimiento facial, inhibición de secreciones, todas. Entonces tenemos lo que es la sequedad de mucosa o sequedad de la boca, que es lo más frecuente que podemos llegar a ver en un paciente intoxicado, y la dilatación de la pupila, ¿sí? Que es la midriasis que la vengo mencionando bastante. Bueno, con respecto al tratamiento se emplea la fisostigmina. ¿Alguien se acuerda
qué es la fisostigmina y cómo funciona, ¿qué me puede explicar? Bueno, la fisostigmina es un fármaco anticolinesterásico, es decir, que inhibe la enzima acetilcolinesterasa. Recordemos, en base a este, ahora voy a hacer un poquito más grande. Bueno, tenemos que la acetilcolina, que es liberada, normalmente va a actuar a nivel de sus receptores y luego va a estar la enzima en el espacio presináptico, que es la acetilcolinesterasa, que la va a degradar y de esa manera va a caducar la acción de la acetilcolina a nivel postsináptico, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Tenemos la atropina. ¿Sí? La atropina dijimos que es un antagonista muscarínico colinérgico que bloquea la acción de la acetilcolina y es de forma competitiva. Entonces, el mecanismo de acción o lo que va a hacer este tratamiento es, yo voy a tener mucha atropina bloqueando la acción de la acetilcolina, ¿sí? Entonces lo que yo necesito que haya es más cantidad de acetilcolina para que pueda desplazar a la atropina de los receptores y ejercer o revertir los efectos. Entonces, por eso, bloqueando la enzima acetilcolinesterasa, toda la acetilcolina que vaya a ser liberada del terminal sináptico va a quedar en el espacio sináptico, ¿sí? Y de esta manera va a poder revertir los efectos de la atropina, justamente porque yo bloqueo la degradación de la acetilcolina. ¿Se entiende? El antídoto. Chicos, ¿o lo explico de nuevo? Sí se entendió, profe. Bueno, cualquier cosa me preguntan, lo vuelvo a explicar, no hay problema. Bueno, y eso es con respecto a, esto lo bajo, a la atropina. Bien. Y bueno, y dentro de este tipo de fármacos antimuscarínicos y alcaloides, ¿sí? También voy a mencionar, pero esto lo van a ver bien con el profe Laino en la bolilla de drogas de abuso, es la burundanga. La burundanga se le llama así vulgarmente a lo que es la escopolamina, que al igual que la atropina es un antagonista muscarínico. Bueno, esta escopolamina, si no me equivoco, deriva de ciertas plantas que se llama Datura stramonium, si no me equivoco, bueno, de la cual se extrae esta sustancia. Y esta escopolamina, o burundanga, es una droga que se denomina que anula la voluntad, ¿sí? Y se emplea normalmente diluido en bebidas o parches colocados sobre la piel o aspirado en los cigarrillos. Y dentro de los efectos de la burundanga es amnesia parcial, visión borrosa y se queda en la boca porque vieron que, como mencionábamos, los anticolinérgicos provocaban sequedad en mucosa. ¿Y para qué se usa la burundanga? Bueno, se emplea principalmente para provocar sedación, ¿sí? En personas que posteriormente van a ser víctimas de algún delito, sea rapto, abusos sexuales o robo. Hubo varios casos en una fiesta, no me acuerdo, en Europa creo, no sé exactamente dónde, donde a una chica, un chico le ponía algo en la bebida y que bueno, que era justamente burundanga. Es muy común esta droga en la actualidad para justamente, bueno, cometer algún abuso. Pero esto seguramente lo van a ver bien con el profe Laino. Bueno, y por último, vamos a ver lo que es la nicotina. Bueno, la nicotina es un compuesto de sabor amargo que se encuentra normalmente en grandes cantidades en las hojas del tabaco, ¿sí? La intoxicación con nicotina resulta del consumo excesivo, ¿sí? En el caso del cigarrillo. Este tipo de intoxicaciones generalmente ocurre en forma aguda, especialmente en los niños que comen o se llevan a la boca en forma accidental chicles o parches que contengan nicotina en aquellas personas que hayan decidido someterse a la deshabituación o que quieran dejar de fumar y que tengan estos productos en sus casas. Bueno, ¿dónde se encuentra? Bueno, en el tabaco de mascar, en cigarrillos, en chicles con nicotina que se llaman Nicoret, en parches transdérmicos, en el tabaco de pipa, en algunos insecticidas y, como les dije, en las hojas del tabaco.
Normalmente la nicotina se absorbe fácilmente por vía digestiva, respiratoria y cutánea. La absorción tiene una acción directa con el pH, ¿sí? Recordando que son alcaloides, que son medianamente bases débiles, por eso se absorbe muy bien en sitios donde el pH tiende a ser un poquito más básico, ¿sí? Porque recordemos que una base débil en un medio básico va a predominar la proporción de formas liposolubles, y son las formas liposolubles las que son capaces de atravesar las membranas celulares y poder alcanzar una concentración elevada en sangre y ahí distribuirse al resto de los tejidos. Bueno, y se elimina, por el contrario, vienen orinas ácidas justamente por la misma razón. Al ser una orina ácida, predomina la forma hidrosoluble, que es la que se excreta bien por vía renal, porque no es reabsorbida a nivel de los túbulos renales. Bueno, y también se ha demostrado que se secreta en la leche materna en aquellas mujeres que tienen bebés y que amamantan a sus hijos y que fuman. Bueno, el mecanismo de acción es un agonista de los receptores nicotínicos, inhibe la MAO-B, que es una enzima que se encarga de la degradación de ciertos neurotransmisores, y a nivel central se ha demostrado que estimula el centro respiratorio, induce vómitos y tiene acción antidiurética. El cuadro clínico de una intoxicación aguda vía ingesta cursa con todo lo que pasa o todo lo que consumimos y que es tóxico: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, sudoración, taquicardia, hiperpnea, es decir, un aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la salivación, broncorrea, ¿sí? Espasmos musculares, temblores, taquicardia y convulsiones, y esto a su vez, todo lo anterior puede llevar a un colapso circulatorio y muerte. Por lo general, la muerte puede producirse por fallo respiratorio, ya sea por una parálisis central y bloqueo periférico de los músculos respiratorios. Esa puede ser una de las causas. Bueno, en caso de ingesta, como todo lo que se ingiere, vamos a evitar que el tóxico siga absorbiéndose. Entonces, de esta manera, si el paciente está consciente, vamos a hacer una inducción al vómito, un lavado gástrico, carbón activado, y el resto, el tratamiento sintomático de todos los síntomas que mencioné anteriormente. Bueno, y eso sería todo de estos dos teóricos. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntarme? ¿O está bien ahí para ustedes? Ahora no se me ocurre, pero bueno, ya voy a ver. Bueno, por eso está bien. Mira, anoten mi número de teléfono, ahí les digo, 384 76 76 14. 384 76 76 14. Anótenlo, y si me quieren hacer alguna consulta me mandan un WhatsApp, obviamente, y previo a eso me mandan un mensaje escrito y me ponen: soy fulano de tal, alumno de toxicología, y le mando un audio, profe. Entonces ahí yo voy a saber quién es y voy a escuchar el audio. Listo, buenísimo. Así que bueno, sí, cualquier duda. Gracias, profe. A disposición. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Los otros teóricos metales es bastante largo, y intoxicación alimentaria. Así que, y con eso concluimos. Bueno, ¿cómo me dijeron que veo la asistencia por los mensajes? Sí, profe, no sé si alguien la puso, yo me había olvidado de escribirla, pero en teoría por los chats ahí quedaría. La vamos poniendo. En el chat. Bueno, listo. Entonces, ustedes váyanse de la clase. Pueden salir, yo ya me fijo entonces. Bien, ahí estoy bien. Listo. Ahí ya lo encontré. Bueno, ya lo anoto por las dudas que el profe me lo pida. Bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves a las 9. No miento, a las 19. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Que anden muy bien.